Hola gente, estamos aquí para comentar un texto de Nietzsche que se obtiene del libro Más allá del bien y del mal. Bien, este texto, como podéis observar, habla fundamentalmente de la moral de los esclavos y la moral de los señores, que son los términos que utiliza Nietzsche para hacer referencia a las cuestiones éticas que a él le preocupan fundamentalmente. En la moral de los esclavos y la moral de los señores, él está generando una separación, una confrontación entre dos formas de entender qué es un comportamiento ético para esta sociedad en la que nos toca vivir y que a partir de ahora debemos de construir. Recordad que Nietzsche se ubica desde su perspectiva, desde la muerte de Dios. Y para él, toda la tradición judeocristiana ha sido la que ha ensalzado una moral de los débiles, del resentimiento de aquellos que no han sabido, digamos, afrontar la vida tal y como es. ¿De acuerdo? Ese es un poco el contexto dentro del cual nos vamos a ubicar. Bien, en el texto observamos subrayadas algunas ideas que creo que son fundamentales a tener en cuenta. La primera de ellas es esa distinción que hemos mencionado entre la moral de los señores y la moral de los esclavos. Y en segundo lugar, os marco cómo la moral de los señores está relacionada con el concepto de aristocracia. El hombre aristocrático, dice aquí. Y retoma un concepto griego clásico, como suele hacer Nietzsche habitualmente, para volver a interpretar la filosofía desde sus orígenes. Recordad que para él toda la tergiversación de lo que es la historia comienza con Sócrates y con Platón. Pero hay autores, tanto en ese contexto como en momentos anteriores, que para él son importantes y que de alguna forma les sirven como punto de partida para volver a constituir una nueva forma de hacer filosofía. Véase, por ejemplo, el caso de Heráclito y demás. Bien, no es el tema ese ahora, pero sí era importante entender esta cuestión, porque él utiliza el concepto de aristocracia. El hombre aristocrático nos dice, porque deriva del concepto arete, que es virtud. Por lo tanto, la aristocracia, recordad que en la filosofía griega ya explicamos, es el gobierno de los virtuosos, ¿de acuerdo? Pero aquí los virtuosos van a ser muy distintos a los planteados por Platón, evidentemente. Aquí cuando habla de aristocracia, habla de aquella que se enorgullece de ser creadora de valores nuevos, de unos valores que son necesarios ante esa sociedad que ha reforzado fundamentalmente los cobardes y los mentirosos, como ahí también os he señalado en ese texto. Bien, ya llegarán las relaciones y las explicaciones. De momento nos quedamos con el subrayado, decíamos. Creadora de valores y además, fijaos que habla de ese sentimiento que nos desborda, de un poder que nos desborda. Y abrimos la puerta también aquí en este concepto o con este concepto a una posible relación con la voluntad de poder. Bien, fijaos que además se aleja de la compasión, como os marco ahí, es decir, es capaz, dice el texto, de ayudar a aquellos que lo puedan necesitar, pero no por compasión, sino por por necesidad, es decir, porque siente que debe hacerlo así. Nos dice más adelante, fijaos, la capacidad y el deber de sentir un agradecimiento prolongado y una venganza prolongada. Ambas cosas solo entre iguales. La sutileza en la represalia, el refinamiento conceptual en la amistad, una cierta necesidad de tener amigos, todos esos son caracteres típicos de la moral aristocrática. Bueno, vamos a entrar un poco a realizar esa posible o esas posibles relaciones que podemos establecer con la teoría del autor. La primera de ellas tiene que ver con esa moral y transvaloración que en teoría ya hemos estudiado y que habla de esa sociedad que pasa del Dios ha muerto a la necesidad de tener que transmutar todos esos valores que están sostenidos en el resentimiento de la moral de los esclavos.
por los valores de vitalidad, por los valores de fuerza de la moral de los aristócratas, como nos dice en el texto cuando habla de ese poder que quiere desbordarse. El concepto mismo de valor cambia en Nietzsche de significado, de concepto ético-económico que se está utilizando, se convierte, decíamos, ¿no?, en perspectiva biográfica con que cada uno abraza lo trágico de la vida y de la realidad. ¿De acuerdo? Y aquí vemos claramente esa valentía para afrontar la tragedia de la vida, para asumir, ¿no?, lo que la vida significa para nosotros. Desterrado, por lo tanto, el concepto de verdad, el valor es aquello que comprende y empuja el auge de la vida, decíamos, acepta la voluntad de poder y su repetición. ¿De acuerdo? Bien, los nuevos valores, por lo tanto, recordad que son valores dionisíacos. Como ámbito metafórico de la vida, la fuerza, el empuje, la voluntad, como decíamos antes, nos señala el propio texto. Que además son valores que aparecen ahora en un sentido auténticamente extramoral. ¿De acuerdo? Recordad aquel concepto, ¿no?, que hemos explicado en otros comentarios de texto. Y además fundados en el sentimiento de fuerza, son indefinibles en cuanto que no son objetos de conceptualización, representan solamente perspectivas desde las que se comprende lo vital. No son valores para normativizar ni para regular la vida, la realidad, sino que simplemente valen para intuir el curso de la vida, ¿de acuerdo? Esto es muy importante en cuanto a las relaciones que podemos establecer, porque recordemos que el texto nos está señalando la perspectiva que Nietzsche tiene de la aristocracia, del hombre aristocrático, dice en el texto, ¿no? El aristocrático es el dueño de sí mismo, el que produce, en definitiva, bondad y generosidad por su poder, por su orgullo de sí mismo, no decíamos por compasión. En cambio, es despreciable o malo quien es servil, quien es mentiroso, quien es cobarde, quien es un adulador, nos dice el texto. La bondad tiene que ver con la afirmación de uno mismo, con su orgullo de vivir, y la maldad con la negación de uno mismo y la falta de autenticidad consigo mismo. Porque, en definitiva, el aristócrata es el mismo por sí mismo. Es su propia autoridad, en cuanto que crea valores y determina lo que es bueno o no. No tiene que pedir autorización a nadie superior a él, porque él es lo más elevado. Esto también lo señala el texto como algo muy importante. Para los aristócratas es lícito actuar por encima del bien y del mal, porque son seres que sienten la superioridad sobre esas convenciones de lo bueno y lo malo, y no tiene que atenerse a ellas. Por ejemplo, la compasión no se debe tener por desinterés o por altruismo, sino como expresión de generosidad del poder aristocrático. Recordad, de nuevo, que cuando hablamos de aristócratas no estamos hablando de una clase social estipulada desde la perspectiva convencional, sino de aquellos que son virtuosos, los encargados de desarrollar y crear los nuevos valores. Porque frente a los inferiores, a los que hemos denominado ya como esclavos, el aristócrata no tiene obligaciones morales, nos dice, no está obligado a nada. Pero frente a los iguales, frente a los aristócratas, siente el deber, la obligación de respetar su orgullo, su afirmación de vivir, su poder. Entre iguales, todos tienen la capacidad de inventar sus propios valores. Recordad que esto es especialmente relevante. La posición de Nietzsche es más clara en lo que critica que en lo que propone. Porque de alguna manera, recordad que aquí estamos hablando de una moral que se establece desde su filosofía a martillazos, ¿de acuerdo? Debemos de acabar con lo establecido para volver a construir una nueva sociedad, que además recordad que en muchos casos siempre decimos que está por venir, ¿de acuerdo? Que aquellos, cuando se refiere al superhombre, aquellos que están por venir, ¿no?, serán los encargados de desarrollar esto que aquí se está señalando, ¿no? Su oposición a aquellos que hacen de su vida la mentira, el servilismo y la negación de la vida son exigencias máximas. Son
necesidades que él establece para poder generar esa sociedad de nuevos valores.